En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes. Me da un placer volverlos a saludar para continuar estudiando el libro de Mateo. Ahora revisaremos el capítulo 26, para lo cual lo dividimos en dos partes. Hoy revisaremos la primera parte, que abarca del verso 1 al verso 30. La primera parte dice: sobre los gobernantes conspiran contra Cristo. Cristo ungido en Betania. Judas negocia para traicionar a Cristo. La Pascua. La Cena del Señor. Empecemos revisando la primera parte del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto nos dice que vemos la escena como los líderes religiosos de aquella época planean con mentiras aprender a Jesús y aprovechar para matarlo, ya que les estorbaba. Veamos que son los supuestos temerosos de Dios y que cumplen estrictamente con las leyes espirituales. Nos damos cuenta que son religiosos, pero no verdaderos hijos de Dios, sino hijos del diablo, ya que solo éste hace mal a los creyentes y al propio Hijo de Dios. Ciertamente, en estos últimos tiempos abundan muchos de estos creyentes que se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces, ya que palabrerías quieren impresionar a los creyentes. Tengamos cuidado de este tipo de gente. Así son los falsos creyentes. Los que sí somos verdaderos creyentes, tengamos cuidado de no ser engañados. Pidamos a Dios de su ayuda, su sabiduría para poder discernir quiénes son los verdaderos cristianos. La segunda porción habla: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Significa que una mujer demostró su afecto por Jesús ungiéndolo
con perfume de gran precio. Para los discípulos era un desperdicio, debería de venderse para ayudar a los pobres. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que no era un desperdicio, ya que la mujer sin saber estaba ungiendo a Jesús para la sepultura, ya que muy pronto esto ocurriría porque él ya sabía lo que planeaban los líderes religiosos hacer con él. Por eso a él le agradó tal muestra de afecto. Algunos comentaristas dicen que fue la mujer pecadora que tenía muchos maridos. No importa quién haya sido esta mujer, pero lo que aprendemos es valorar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, para ofrecerle lo mejor de nosotros a Él como ofrenda agradable, que son nuestras buenas obras y buen comportamiento como verdaderos hijos de Dios. Los versos del 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Uno de los discípulos decidió traicionar a Jesús entregándole a los líderes religiosos, ya que no encontraban cómo acercarse a Jesús para aprenderlo, y sobornaron a Judas para que les ayudara. De esto aprendemos que en la obra de Dios existen personas, según discípulos de Jesús, y lo traicionan por intereses mezquinos, negando a Jesús ante el mundo. Prefieren no tener problemas con nadie y permiten injusticias, arbitrariedades, o en oculto tienen comportamientos no dignos de un hijo de Dios. Jesús tiene un valor incalculable y sus enseñanzas deben ser promulgadas donde quiera que estemos, dando testimonio que hemos nacido de nuevo. Tengamos cuidado, porque el peso de la traición a Jesús nos puede traer la muerte espiritual y física como Judas. Los versos del 17 al 25 hablan sobre el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Esto significa que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, ya que esto es una fiesta obligatoria para los judíos, y además delata quién de ellos le entregaría a los líderes religiosos, y le advirtió al traicionero que más vale no haber nacido.
ya que le pesaría tanto que se quitaría la vida. Jesús sabía todo lo que pensaba y quién intervendría en su aprehensión. No olvidemos que Jesús es Dios mismo, omnisciente, lo sabe todo. Cuidemos nuestro comportamiento ante los creyentes, no fingiendo ser cristiano y nos disfracemos para que los demás no se den cuenta quiénes somos verdaderamente. Seamos leales a Jesús para no sufrir las consecuencias en el día del juicio final. Por último, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Jesús enseña que la cena del Señor se debe de celebrar no solo en la Pascua, sino que las veces que lo hagamos estaremos recordando el sacrificio de Jesús hasta que Él regrese por su iglesia, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 26, y nos advierte de no hacerlo indebidamente, porque puede ocasionar debilidad, enfermedades y aún la muerte. 1 Corintios 11, 27 al 32. Acordémonos que la cena del Señor es un mandamiento dado por Jesús, por lo que debe de celebrarse periódicamente para que con ello recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Esta porción nos está enseñando varios asuntos importantes y relevantes respecto a la forma en que los religiosos planearon atrapar a Jesús para maltratarlo y matarlo. Y entre ellos, uno de los discípulos lo traicionaría. También nos enseña que debemos nosotros celebrar la Pascua y también celebrar la Cena del Señor en forma continua, permanente y repetitivo hasta que Él regrese. Entonces, debemos de recordar estas escenas que nos enseña Jesús en su palabra. Espero pues que esto nos ayude, mis hermanos, que Dios les bendiga y les prospere en todo tiempo.